Muchas gracias por su atención. Esta cata que vimos era en Pi, que se conoce como el vuelo de la golondrina. Es la cata del estilo Shotokan, para seguir el primer Shodan. Entonces es como el vuelo de la golondrina, ¿no? También le dicen muñeco maravilloso porque el cuerpo se mueve como un muñeco. Y la flexibilidad y la fuerza, eso es lo que se hace salud, ¿ya? Este cansancio es lo que se hace salud. La energía, yo pienso que eso es salud intercultural. Yo veo que ya es tiempo de no hablar cómo organizamos las políticas o cambiamos, sino cómo cambiamos de fondo la concepción de la salud. Entonces, para hacer cinturón negro, yo hice mi tesis que se llamaba Aplicación en la salud de las principales posiciones del karate do estilo Shotokan en correlación con los meridianos tendinomusculares Jin-Jin de la medicina tradicional china. Es decir, cada una de las posiciones que yo estoy haciendo. Esta, por ejemplo, que es Senkutsu, esta que es Kokutsu, todas estas posiciones están estimulando partes y centros nerviosos de nuestro cuerpo que van tonificando nuestra salud. Entonces rompemos de una manera integral la medicina farmacocéntrica, y esa es salud intercultural. Salud intercultural, desafíos de la política pública. A ratos, si es que vamos a los conceptos de interculturalidad, este título podría ser un oxímoron, que es una figura retórica del pensamiento que consiste en complementar una palabra con su opuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de interculturalidad, vamos a ver más adelante que tenemos que promover un diálogo horizontal de saberes. Entonces, la política pública realmente hace un trabajo intercultural o multicultural o pluricultural. Y eso es lo que vamos a ver en esta exposición. Primero, algunas definiciones de salud. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico y mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Pero yo discrepo profundamente con este concepto, porque primero, la salud no es un estado, la salud es una construcción. No te van a dar flexibilidad, no te van a dar fuerza, no te van a dar sabiduría, inteligencia y astucia a través de una pastilla. Es decir, no es un estado, es una construcción, es dinámico, es constante la construcción de la salud. Cuando nosotros estamos hablando en modelos en los que alguien te va a proporcionar salud, es totalmente multicultural, es totalmente, digamos, abusivo y proteccionista, siendo que la salud es una construcción cotidiana y una decisión diaria. Hay otras visiones que te hablan de los conceptos de salud, como por ejemplo, la aplicación que hace el espíritu dotado de razón para libremente llegar a los fines más altos de la existencia. Esta definición estoy parafraseando a Samuel Hahnemann en el parágrafo 9 del Organón. Entonces, estamos hablando de que la aplicación que hace el espíritu, aquí estamos hablando ya de espíritu, estamos hablando de las sustancias intangibles que rompen el paradigma positivista. El espíritu dotado de razón para libremente llegar a los fines más altos de la existencia humana. No es un estado, la consecución de los fines más altos de la existencia es lo que hace la salud. Entonces ahí nosotros vamos rompiendo, ¿no? Porque puede llegar la ocasión en que te digan, pero ve, si vos tienes plata, eres guapito, eres lindo, te siguen las chicas, eres inteligente, ¿y por qué estás deprimido? ¿Y por qué estás enfermo? Entonces nos vamos dando cuenta que no es que se trata de que nosotros lleguemos a un estado, sino que vayamos solventando nuestra existencia cotidianamente. El equilibrio dinámico se logra al vivir conforme el Tao, dice la medicina tradicional china, es decir, conforme a nosotros mismos y nuestra realidad cambiante en lo individual, social y cósmico. Aquí ponemos otro elemento lindísimo, que es lo cósmico en la salud. Y por último, una definición de lo que es ser un runa desde la cosmovisión andina. Ser un verdadero runa es una persona consciente de sí misma y que puede interactuar de manera respetuosa, armónica consigo mismo, la naturaleza y la sociedad. Es decir, tenemos tres diferentes conceptos de salud que no tienen nada que ver con el concepto de la OMS y que yo veo que son superiores en fondo y en forma. Aquí vemos sustancias tan lindas como el espíritu, que es innegable en el ser humano. Aquí tenemos conforme al Tao, conforme a lo cósmico, como que el ser humano se hace uno con la naturaleza. Y los runas, los habitantes de estas tierras ecuatoriales, tenían esa concepción, ¿no?, de convivir consigo mismo, con la comunidad y con la naturaleza. Y este es el cuerpo si es que nosotros lo analizamos desde la cosmovisión andina, ¿no? No tiene nada que ver con los cuerpos que hemos aprendido en los fantomas y en las descripciones anatómicas.
Si es que nos vamos para la medicina china, la cosa es más complicada ahí, porque solamente si hablamos de almas, existen 5 almas, que son el Tri. A ver, vamos por el fuego, que es el Shen, la tierra, el Yi, que es la inteligencia, el Po, que es el alma corpórea, el Tri, la voluntad, la madera, el Hum y el alma etérea. Otra cosa linda de la acupuntura es que nosotros podemos influenciar en todas estas energías a través de ejercicios, como el karate, como el Qigong. Podemos influenciar a través de las agujas, podemos influenciar a través de la dieta, de las plantas. Entonces nos damos cuenta que la salud intercultural rompe nuestro paradigma científico. Samuel Hahnemann dice: la enfermedad crónica es el tronco del que brotan como ramas los diferentes episodios patológicos de la vida de cada uno, en el Tratado de las Enfermedades Crónicas. Quiere decir que además de todo lo que está influenciando de estas energías sutiles, está una energía hereditaria que es la que va haciendo tu salud. Y si ustedes se van a dar cuenta, las actitudes, digamos, despreocupadas de nuestros padres, o hiperactivas de nuestros padres, o destructivas de nuestros padres, se van reflejando cotidianamente en nuestra vida. Entonces hay que sanar no solamente al individuo, sino hay que sanar a la especie. Estas son las causas de enfermedad en la medicina tradicional china, y nosotros no vemos en ningún lado parásitos, virus, bacterias, genéticas, etc. Aquí en la medicina tradicional china, toda la responsabilidad de la enfermedad recae sobre el sujeto y sobre las personas que están. Eso, por un lado, empodera al ser humano para que decida ejercitarse, alimentarse bien, tener un trabajo que les lleve a los más altos fines de la existencia humana, y no limitarse a irse donde el doctor a que le dé la pastilla que siempre cura y la pastilla que más cura, y sino que le cambien de pastilla a una nueva que se está experimentando. Estamos retomando a través de la salud intercultural el poder dialogal que tenemos los seres humanos los unos con los otros. De tal forma que la salud en este contexto ya no es una dádiva, ya no es algo que te pueden dar desde el poder. La construcción de la salud es un camino. Este es el ideograma de camino o de Tao en chino, donde se ve una persona que está dando un paso. Entonces, así debe ser, pienso yo, la política de salud. Permitir a los seres humanos que, desarrollando su individualidad, puedan llegar a los más altos fines de la existencia humana. Entonces, hablamos de salud, ahora de intercultural. Pluriculturalidad es una relación que nosotros tenemos, dos civilizaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. En la pluriculturalidad, como no tienen contacto, la relación se basa en los prejuicios, ya que no han intercambiado nada. Entonces decimos, qué sé yo, una alumna mía cuando yo les enseñaba esto en la universidad decía: yo viví esto ahora que vine a la presencialidad, porque un dueño de casa me dijo: yo no arriendo a costeños porque los costeños son fiesteros. Entonces imagínense, esta chica vivió en carne viva la discriminación negativa por la pluriculturalidad. Por otro lado, también hay otras personas que decíamos que, por ejemplo, si tú eres de un buen colegio, eres del San Gabriel, del Benalcázar, ahí sí te van a arrendar, y si eres quiteño, y si llegas con buena ropa, entonces no te importa cómo es la persona, es puro prejuicio, y eso es lo que se llama pluriculturalidad. La multiculturalidad, como ven acá, es una relación proteccionista, desequilibrada. Es como que yo desde el poder quiero implantar las demás formas, en un intercambio que es totalmente desigual. Yo doy muchísimo y recibo poco, ¿ya? O yo doy muchísimo de ideas, de formas de proceder, pero no aprendo nada. Por ejemplo, ahorita un tema central que hubo en la cuestión pública fue cómo vacunamos a las personas de las comunidades y de los pueblos y de las nacionalidades, pero no hubieron investigaciones ni se tomó en serio cómo son las maneras en que ellos se han cuidado milenariamente y a través de los siglos y de exclusión para que ellos tengan tan buenos resultados de salud como lo tienen en la actualidad. Es decir, el mismo hecho de hablar de cómo desde la política pública articulamos a los otros, a los salvajes, a los que menos tienen, a los que menos pueden, a los que no se cuidan, es un enfoque multicultural. Por eso yo planteaba que el mismo tema puede ser un oxímoron, porque no podemos hablar de interculturalidad si tenemos a alguien que esté mandando o poniendo solamente la política o esté marcando el ritmo de las canciones. Ustedes bailan el son que yo les toque. Interculturalidad, diálogo horizontal de saberes, que respeta jerarquías. Está bien respetar jerarquías. Y esto va más allá de lo étnico y va más allá de lo cultural. Entonces este es el dibujito de interculturalidad. La ciencia es el conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y sistematizados, capaces de ser replicados en un tiempo y espacio concretos. Nuestra ciencia es el positivismo, que está compuesto por dos alas, como que si fueran unas palomitas, ¿no? El racionalismo, que es lo que nosotros pensamos, y el empirismo, lo que nosotros vemos y practicamos. Ese es el positivismo. Como es positivista nuestra ciencia, no tenemos esa concepción de almas, de espíritus, de cosmos. En nuestras concepciones solamente tenemos lo que se puede medir, cuantificar, pero el ser humano va mucho más allá de eso. Nosotros como médicos no estamos atendiendo carros ni resolviendo problemas matemáticos, estamos resolviendo problemas existenciales y vitales.
El paradigma científico es un modelo explicativo de la realidad, la serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un cierto lapso temporal. Un paradigma científico establece aquello que debe ser observado, la clase de interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en torno al propósito que se persigue, qué estructura deben tener dichas interrogantes y marca pautas que indican el camino de interpretación para los resultados obtenidos, investigación de carácter científico. Es decir, todo lo que nosotros llamamos verdad, ciencia, estadística, son inventos propios de los seres humanos. Es decir, hay un montón de formas de interpretar la realidad. Habrá realidades en lo que lo importante es cuánto están los milímetros de mercurio, la sangre que pasa en las arterias. Habrá otros que te juzgan más o valoran más lo actitudinal, lo existencial. ¿Cuál de los dos es el paradigma real? Los dos son reales en determinadas dimensiones y son compatibles. Yo creo que en la actualidad, cuando uno de los principales problemas de la salud pública es la salud mental, cada vez tenemos que considerar más esas sustancias intangibles del ser humano, como el espíritu, como el alma, como la fuerza, como el chi, como el shen, como el tri, como todas esas sustancias que limpian los yachaks cuando están pasando las hierbitas del marco, todas esas visiones que uno tiene en la ayahuasca o en el San Pedro. Cada vez son más necesarios y más importantes estos paradigmas de salud. Entonces vemos que este es nuestro paradigma, el positivista, el occidental, basado en los filósofos griegos, pensadores del Renacimiento y científicos. En cambio vemos que el naturalismo andino tiene la tradición oral, el conocimiento de los abuelos, que está encriptado dentro de las plantas sagradas. En el naturalismo taoísta, de donde viene la medicina china, tenemos el I Ching, los clásicos confucianos y los tres grandes emperadores. Aquí el tallo, lo que va haciendo la ciencia es el método científico. En lo andino es el sentir y el hacer en la comunidad. Y en cambio en lo chino es la observación empírica y el aprendizaje se basa en el maestro-alumno. Aquí tenemos las ramas, que son las matrices en las que sistematizamos el conocimiento, como las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas. Aquí en lo andino tenemos la chacana, que es un gran misterio que los sabios saben manejar y que cada vez están más dispuestos a conversar. Aquí en lo taoísta tenemos el octograma de Fuxi. Y aquí tenemos qué es lo que produce cada uno. Aquí nos interesa tener médicos, abogados, ingenieros. Aquí el runa cuna, que es el capaz de llevarse consigo mismo y con las demás personas. Y por último, aquí en el naturalismo taoísta, ¿dónde te vas ubicando a través de tu vida? Emperador, príncipe, funcionario, ministro, obrero o delincuente. ¿Qué les quiero decir? Que de este modo el paradigma, lo que nosotros pensamos que es cierto, que es verdad, logra instaurarse en el inconsciente para controlar el pensamiento consciente y actuar como organizador lógico del núcleo de las ideas que se representan a través de las teorías científicas y mitos, ¿no? Las estructuras paradigmáticas de cada sociedad logran formar el comportamiento, las normas sociales, las reglas jurídicas, los modelos económicos, las creencias religiosas. Entonces vemos que aquí todo lo que nosotros llamamos realidad es parte de un paradigma científico, no es necesariamente la realidad, y hay muchos paradigmas científicos, esa es la interculturalidad, pero nosotros desde este paradigma científico positivista queremos organizarles, ponerles la música, ponerles el ritmo a los demás paradigmas científicos. Entonces no se puede hablar de interculturalidad. Por suerte los paradigmas científicos tienen que cambiar y viene el establecimiento normal de un paradigma, la ciencia normal, la crisis del paradigma, la revolución científica y el establecimiento de nuevos paradigmas. Esto lo dijo Thomas Kuhn en su trabajo de las revoluciones científicas. Digo esto porque ahora se está formando un nuevo paradigma. Cada vez las personas averiguan más como esas ciencias intangibles. La gente ya está regresando a lo natural, al conocimiento de los abuelos. De ahí que la interculturalidad es tan importante, ¿no? Como nosotros le vemos a la viejita de 80 años, de 90 años, que le estás llevando al hijo al centro de salud, el hijo tiene 60 años, el hijo con hipertensión, diabetes, dependiente de las drogas, y la viejita de 80 años llevándole al hijo, viendo cómo paga ella los tratamientos del hijo. Y eso es lo que se ve, porque antes se comía mejor, se trabajaba, no éramos tan sedentarios. Yo tengo un amigo, Luis Enrique Cachihuango, que él decía, yo le quería explicar a mi mamá qué es estrés, y la mamá es quicho hablante, pero no tenía las palabras para explicarle qué es el estrés. Y en cambio nosotros nos enfermamos a cada momento de estrés. ¿Qué será el estrés? No sabemos, pero nos enfermamos de eso. Nos enfermamos de la vida. Uno no está enfermo las partes, uno está enfermo la vida. ¿Cómo nos sanamos la vida? Entonces, la salud intercultural requiere un cambio de un paradigma total cuando nosotros hablamos de interculturalidad. No creemos que interculturalidad es que desde este árbol nosotros podamos evaluar los otros árboles. Nosotros tenemos que crear un nuevo árbol, tenemos que crear un nuevo paradigma. Y yo creo que eso es válido en la actualidad con la tecnología como la tenemos y en esta era de las comunicaciones. Podemos formarnos, ya decimos, los europeos no son los que vinieron a robarnos el oro, no, hay gente buena, o los indios son los salvajes, no, hay gente muy sabia.
Es decir, nosotros ya no nos vamos a basar en los prejuicios de la pluriculturalidad, ¿sí? Nosotros tenemos ya que unirnos, y unirnos entre los que nos parecemos, y a través de eso ir formando los nuevos paradigmas de la comunidad científica, ¿no? No decir que el positivismo nos marque el ritmo, ver que el alma, que el espíritu y que el cuerpo son sustancias que deben ser tomadas en cuenta en la medicina. Entonces, yo creo que aquí en el Ecuador, luego ya para aterrizar la exposición, tenemos que primero salir de un estado colonial o un estado postcolonial para dar paso a un estado intercultural, ¿ya? Entonces yo veo que ahora la gente se escandalizó mucho por el Pikachu que estaba en la avenida 24 de Mayo, porque en el 24 de mayo de 1822 fue que se dio la batalla de Pichincha, ¿no? Entonces, pero realmente formamos un estado inclusivo. Realmente en 1822 se incluyó a los negros, a los shuar, a los quichua, a los guaranis, a los mestizos, se les metió en el estado. Si es que nosotros vemos la herencia, o digamos la carta que dejó Isabel la Católica en su muerte, decía que se respete la identidad de los indios y su humanidad, y que les invitaba a los españoles que radicaban acá que velen por ellos. Es también una visión multicultural, ¿no? Porque es un proteccionismo. Pero en cambio en la Carta Magna, la primera del Ecuador, que se conoció luego como la Carta Negra, si mal no recuerdo, se excluían a todas estas personas para que tengan la capacidad de ciudadanos, y ciudadanos eran los mestizos que yacían acá. Y tengo unos 2 alumnos que nacieron en España, hijos de ecuatorianos, y que volvieron. Entonces ellos me eran contando que ellos ven que hay mucho más racismo aquí en Ecuador que en la misma España. Entonces yo creo que no hemos superado el estado colonial. Todavía somos un estado colonial, simplemente se cambió de a quién le pagamos el tributo, porque durante la colonia pagábamos tributo a los españoles, y luego de las guerras de la independencia pagábamos la deuda de la guerra a Inglaterra, ¿no? Y ahora en cambio estamos pagando la deuda a China y etcétera. No creo que nunca dejamos de ser un estado colonial. Entonces tenemos que darle ese paso, un espacio donde todos los ecuatorianos podamos integrarnos en este país multiétnico y plurinacional. Las medicinas ancestrales y alternativas son un despertar de la conciencia. No sé si puede venir este cambio desde el poder, más bien la estrategia es el diálogo horizontal y dinámico. Entonces, para el despertar de los seres humanos, para que la persona desde el día de mañana se decida ejercitarse, se decida comer, se decida visitar las cascadas, se decida visitar a los apus, se decida romper con tratamientos crónicos y valorarse de forma adecuada, porque las abuelitas son muy sabias. Si usted se va aquí en Ecuador al cajón del velador de la abuelita, el primer cajón, ahí tiene cientos de pastillas que la abuelita no se toma. Vaya y haga ese experimento, porque la abuelita está tomándose de 8 a 10 pastillas al día, pero nosotros no lleguemos a necesitar 10 o 12 pastillas, construyamos la salud desde el presente, desde el aquí y desde el ahora. Y eso es lo que te invitan las medicinas alternativas y las medicinas ancestrales, a empoderarte de tu salud, a tener una conciencia de lo que vas haciendo en lo cotidiano, a comer saludables, a comer en el tiempo, a vincularte con lo cósmico a través del calendario agroecológico, ¿no? Consume los productos de temporada, etcétera. Todo eso que hacían los antiguos, todo eso yo veo que son pautas de salud intercultural. No decirles vacúnate, claro, vacúnate está bien, no digo que no, pero eso es secundario. Si es que tú tienes unos buenos preceptos de salud, una paz contigo, con la naturaleza y con la comunidad, inclusive la muerte no es tan temida como cuando piensas, o al menos asumes, que los seres humanos tenemos el poder de enfrentarnos a la muerte. Y ahorita que estoy estudiando homeopatía, y les preguntaba a mis maestros de allá en México si las personas que consumen homeopatía viven más después, porque también es romperse el coco de aprender un nuevo paradigma. Y ellos me dicen, no viven más tiempo, pero mueren con menos tratamientos. Viven igual, pero mueren de forma más digna. Entonces, para mí eso es un buen negocio, morir de una forma digna. También hay que ver que el clientelismo en salud, y no entender a la enfermedad como un movilizador en el cambio paradigmático, cuando el sistema está colapsado en lo económico, jurídico, humano y ético. Yo hasta hace un tiempo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública y me daba cuenta del descontento de los compañeros en el Ministerio de Salud Pública, con jornadas extenuantes de trabajo, con 20 minutos para ver al paciente, con trabajo sin sentido, ¿no? Entonces, claro, te hacen un montón de matrices y te están estresando, y la gente vive estresada. ¿Y cómo una persona va a dar salud desde ese punto de vista? Y también yo veo que en la universidad es igual, porque los médicos, yo me doy cuenta en la facultad donde yo trabajo, que alrededor hay un montón de puestos de salchipapas, de hamburguesas, de comida que no es saludable. Los guambras no duermen, los guambras se estresan, pelean, y ellos son adolescentes que ahorita recién están descubriendo el despertar económico, sexual, etcétera, y están enfrentados a leer 200, 300, 400 hojas.
tú vas a poder transmitir salud desde ese punto, puedes procesar una cantidad así de información, no se puede. Los médicos tal vez somos quienes llevamos la vida menos sana, nos enfermamos más rápido y luego estamos automedicándonos o pidiendo a un amigo que nos dé. Eso no es salud, el sistema está colapsando y yo pienso que la siguiente pauta y la siguiente revolución científica debe estar marcado por estas otras medicinas, por estos sistemas. Porque yo estaba hablando con la actual directora de escuela, la doctora Belén Mena, muy querida, y estaba proponiéndole que hagamos un dojo en la universidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no ejercitarnos? Y vamos viviendo tranquilos a través también de la meditación, podamos dar salud, conectémonos con la naturaleza. Y bueno, esto iba a hablar, pero ya como falta el tiempito, creo que otro rato hemos de hablar. Hay también opciones inclusivas para hacer salud. En el CMI, donde yo trabajo, hicimos recién nomás este diplomado que era de idioma quichua y shuar para personal de salud. Era dedicado para médicos con medicina, cuestiones antropológicas, los dos idiomas de intercambio cultural, pero este programa que era tan lindo no salió porque a los médicos no les interesó y solamente tuvimos 3 inscritos, entonces este programa no fue para adelante. Entonces yo veo que si tú quieres conocerle también una cultura en su profundidad, conoce su idioma, conoce sus mitos, respétale y sobre todo estudien lo que no les resuena, ¿no? Para que luego vayan encontrando las verdades y las riquezas de cada uno de estos paradigmas. Esa es la invitación. Muchas gracias.